Vamos a hablar acerca de los presentimientos, que es una pregunta que recibo por lo general los sábados de preguntas y de que me hacen preguntas acerca de qué son los presentimientos, cómo saber si le puedo hacer caso o no a un presentimiento, etcétera, ¿no? Entonces, primero vamos a definir qué es un presentimiento y decir que hay presentimientos, por así decirlo, positivos y negativos. Obviamente que los positivos son esas sensaciones corporales de donde presientes que algo bueno va a pasar, y los llamémosle negativos son aquellos que presentimos o pensamos, o estas sensaciones corporales de que algo malo va a pasar, ¿no? Entonces, para definir qué es un presentimiento, vamos a decir que son estas sensaciones de sospecha de que algo va a ocurrir, ¿no? Vamos a identificar nosotros que tenemos un presentimiento porque algo pensamos. Viene de un pensamiento. Ese pensamiento puede surgir por varias razones, y eso es de lo que vamos a hablar hoy, pero prácticamente un presentimiento no llega de la nada, es decir, que es un pensamiento que automáticamente o elegimos o surgió o pensaste, como cada quien le quiera llamar, ¿no? Eh, Somos seres humanos que estamos prácticamente queriendo o constantemente estamos deseando estar estables, no sentir incertidumbre, no sentir nada de movimiento, queremos como tener todo bajo control, ¿no? Y cuando tenemos un presentimiento es porque elegimos un pensamiento, y a veces decimos que no lo hemos elegido nosotros, que llegó de la nada, ¿no? Y entonces, si tan solo fuéramos un poco más conscientes y aceptáramos la incertidumbre que generalmente sentimos en esta vida, porque sabemos y podemos reconocer, la mayoría de los que estamos por aquí escuchándome y nosotros que estamos aquí dirigiendo, podemos decir que cuando aceptamos la incertidumbre, convertimos nuestra vida en una aventura, porque sabemos que la vida es incierta. Generalmente podemos tener una lista de las cosas que vamos a hacer, podemos hacer planes, pero la vida siempre nos sorprende con diferentes situaciones que se van presentando día a día. Y si somos seres humanos conscientes que nos damos cuenta de esto y decimos, claro, siempre estamos recibiendo innovaciones, siempre estamos recibiendo movimientos, cambios, si lo aceptáramos, abriríamos un poco más nuestra mente y viéramos esto como una aventura como tal, y pues diríamos, vamos, qué es lo que la vida está ofreciendo, ¿no? Cuando tenemos esta aceptación, prácticamente todos estos presentimientos no los atendemos porque estamos confiando en que la vida siempre nos va a estar mostrando un camino, y con esto no significa que el camino siempre sea un camino fácil o un camino sin obstáculos, sino estamos diciendo que entendemos que todo tiene un propósito. Así que bueno, los presentimientos, prácticamente una vez que elegimos ese pensamiento o ese pensamiento llega a nosotros, repito, sentimos y pensamos que hay una sospecha de que algo va a pasar, obviamente porque estamos pensando, y después de ese pensamiento va a surgir estas sensaciones corporales. Las que prácticamente son las que podemos definir, hay muchas sensaciones corporales, pero las primeras pues es como un vacío en el estómago, como un dolor en el pecho, la piel de gallina, una aceleración de las palpitaciones, y está muy asociado estar mucho tiempo en estos presentimientos a, bueno, sentirse ansioso, ¿no? Pero prácticamente pues es por estar atendiendo mucho esos pensamientos de este presentimiento. Hay una cosa que quiero hacer como mucho hincapié, que es cuando hablamos acerca de los presentimientos negativos, por así decirlo, decimos también que es gente que es muy negativa, obviamente porque son pensamientos pesimistas, ¿no? Y entonces sí hay una gran diferencia. Un presentimiento es una sensación de sospecha, y prácticamente un presentimiento viene de vez en cuando a visitarnos. Y la gente con una negatividad extrema, o con gente que está muy alineada a tener como primera opción un pensamiento negativo, o de que la cosa no salga como está planeada, pues ahí es la gran diferencia, ¿no? Gente que está
completamente absorta por pensamientos negativos constantes y todo el tiempo es como la primera opción, algo malo va a pasar y de ese mismo pensamiento eligen otro y ahí se la llevan como una cadena, ¿no? Y el presentimiento es algo que de pronto nos llega, es una sospecha, ¿no? Así que bueno, prácticamente ahorita definimos qué es un presentimiento, abrimos un poco nuestra mente al decir que si fuéramos un poco más conscientes, viviríamos la vida como una aventura, que esa sería como la mejor forma que yo podría encontrar de experimentarnos en esta vida, ¿no? Pero vamos a hablar de varias cosas que podemos hacer para atender este presentimiento, para darnos cuenta, por algo llega, para algo vamos a usarlo. Entonces, la primera cosa es identificar ese pensamiento, ¿sí? Es prácticamente lo primero que hay que hacer, identificar ese pensamiento. Es importante ver de dónde viene. Hay varias fórmulas o varias razones o varias maneras que podemos saber por qué vino, por qué tengo este pensamiento. La primera que son traumas pasados, situaciones en donde estamos muy alerta porque algo pasó en el pasado y esto que está sucediendo ahorita se parece a lo pasado. Entonces prácticamente es como, por así decirlo, pues un trauma pasado. Entonces es importante darnos cuenta de que estoy teniendo este presentimiento porque esto se parece a aquello, ¿ok? Ese es el primer paso, ¿no? Ahora a mí me encanta invitar a la gente a que cuando identifique los pensamientos los vaciemos en papel para poderlos observar, ¿ok? También podemos darnos cuenta que tenemos ese presentimiento porque nos hemos sugestionado por algo, algo que vimos, algo que de pronto vimos una película y entonces nos sugestionamos y entonces tenemos estos presentimientos. A mí me encanta que si tú te das cuenta de esto, es que acabo de ver esta película y esta película me dejó pensando en esto. Voilà, lo descubriste, ahí está. Son pensamientos que emergen de estas sugestiones, te sugestionaste con lo que viste y esto es una muy importante, es como muy valioso identificar esto porque ahí te vas a dar cuenta que tú no estás listo para ver ese tipo de contenido. Es ese momento en donde dices, yo no estoy listo porque yo me sugestiono rápidamente. Por ejemplo, en mi caso, yo les he compartido por aquí, que a mí no me gusta ver películas de terror, ni películas de espanto, ni de... Sé perfectamente que es una película, que alguien la hizo, que alguien... que no es real como tal, que están ahí los personajes, lo sé perfectamente, pero no me gusta pasar mi tiempo estresada viendo esas imágenes que de pronto me generan sugestiones o de pronto es como me gusta ver cosas que me hagan sentir bien, en calma, ¿no? Y entiendo que hay gente que le encanta sentir su cuerpo completamente alterado por estar viendo contenido de terror y pues a mí no. Entonces cada vez que algo sucede que sea como medio terrorífico, pues yo me doy cuenta que yo no soy de las personas que le gusta estar viendo eso, ¿no? Entonces esto también podría servirte a ti para que te dieras cuenta que lo que acabas de ver fue muy fuerte para ti, que no puedes dejar de pensarlo. Siempre creo y comparto que siempre podemos dejar de pensar, pero prácticamente es como darnos cuenta que estamos muy sugestionados. Y la última que tengo por aquí es que esas creencias que surgieron por algún evento que sucedió, y entonces que tú te las crees. Voy a compartir un caso de una paciente que ella tenía la creencia de que si no se preocupaba, algo malo iba a pasar. Entonces constantemente estaba preocupada. Y entonces yo le pregunté que de dónde aprendió eso, que si tenía que estar preocupada, con eso estaba segura que iba a evitar que algo pasara y me decía que sí. Entonces, obviamente detrás de esto hay un control y ese control es un mecanismo que ella generó porque en el pasado estaba en una fiesta, siempre decía que siempre estaba preocupada por su mamá y entonces que constantemente estaba al pendiente de ella, pero que de pronto un día se distrajo y estuvo disfrutando de un lugar en donde estaba y su mamá tuvo un accidente y falleció. Entonces ella a partir de ahí empezó a creer que ella a partir de ahora para garantizar que nadie se muera tiene que estar preocupado y al pendiente de algo. Es una locura creer esto y pensar esto porque prácticamente ella está creyendo que si hubiera estado preocupada, o sea, hay una ecuación en su mente, la mamá no hubiera tenido el accidente, ¿no? Y eso no sabemos
no sabemos si si hubiera podido evitar, ¿no? Pero es esto que en el fondo es querer controlar, ¿no? Entonces prácticamente cuando hablamos acerca de estas creencias es importante de nuevo irnos al paso 1, identificarlas, 2, vaciarlas. Paso número 3, darnos cuenta que tan solo es un pensamiento. Un presentimiento es un pensamiento que estoy pensando y que creo que es y que sospecho de que algo va a pasar. Después podemos, como cuarto paso, hablar sobre él. ¿Qué pasa cuando hablamos sobre él? Algo se baja, no sé si se han fijado, o también sube, ¿no? Pero la mayoría de las veces cuando lo bajamos, cuando lo hablamos, cuando decimos tengo un presentimiento, fíjate que pensé esto, soñé esto, y cuando lo compartimos con alguien, ese otro alguien nos puede dar otras posibilidades de ver ese mismo asunto. Como a veces nosotros solo nos centramos en una posibilidad o en una sola opción y al platicarlo abrimos nuestra mente a decir, oye, bueno, pero es que ese pensamiento que estás pensando, ¿será que no estás porque estás sugestionada? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre él, nos damos cuenta de a veces de lo irracional que es ese presentimiento. Y una vez que hacemos este movimiento, nos damos cuenta de nuevo que tan solo es un pensamiento. Así que bueno, ¿cuál sería como el must? ¿Cuál sería como algo que dijéramos, me encantaría incorporar esto a mi vida, ¿no? Yo sé que a veces nos gusta tener el control porque creemos que lo tenemos o creemos que lo podemos tener y en realidad nunca ha sucedido. Es solamente una sensación de creer que todo está bajo control. Pero la vida no funciona desde ese espacio, ¿no? A mí me gusta mucho invitar a mi mente a darme cuenta de que todo es una aventura y la incertidumbre es parte de esta aventura y el darme cuenta que no sé nada me abre a experimentarme desde otro espacio. A veces me preguntan por las redes sociales que si yo no tengo miedos, que si yo fluyo y la verdad es de que en la mayoría o en muchas de las cosas sí, pero hay otras cosas que no, que todavía desde mi experiencia muy humana sigo sintiendo miedos y esos miedos obviamente que puedo identificar que son por pensar pensamientos que les termino por creer o también, lo mismo que acabo de compartir por aquí, sugestiones. ¿De dónde me sugestiono yo? Prácticamente de todas las historias que escucho de mis pacientes y entonces las bajo a mi vida personal y de pronto me ando creyendo esas cosas, ¿no? Cuando me doy cuenta y hago estos pasos que acabo de compartir, el estrés baja, me empiezo a dar cuenta que estoy sugestionada, que me la estoy creyendo, que también eso puede pasar en mi contexto y bueno, y abro mi mente a pensar, ¿y si pasara eso, qué? Si pasara eso, ¿qué? Me daría cuenta, como lo he compartido en muchos episodios, que bueno, si eso llegara a pasar en mi experiencia es porque así la vida está enseñando, está mostrando, está diciéndonos algo a través de cualquier tipo de experiencia, ¿no? El control que queremos sentir de tener todo bien y que nada se mueva y apenas estamos resolviendo una cosa y de pronto llega otra y es como esta sensación de querer que eso no se mueva, ¿no? Porque así es nuestra experiencia humana, queremos estar en paz y tranquilos, pero no tiene nada que ver lo que suceda, puede estar sucediendo cualquier cosa afuera, pero prácticamente es hacer este cambio de percepción en donde nos damos cuenta que puede estar pasando lo que tenga que pasar y nosotros percibir correctamente esa situación a través de abrir nuestra mente, aceptar y la invitación pues prácticamente sería a aceptar la vida y ver todo como una aventura.